Esta parte un poco es repetitiva, ustedes ya lo deben haber visto en estabilidad, aunque los que están cursando los petroleros están cursando ahora, ¿sí? Pero lo van a ver. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de algunos conceptos como para plantear algunas cositas que después seguramente nos van a servir para el cálculo de los elementos rotantes. Bueno, básicamente lo que nos proponemos es cómo determinamos el centro de masa, ¿sí? El centro de masa en algunas situaciones es equivalente al centro de gravedad de la pieza, al centroide. Vamos a analizar lo que es el momento de inercia de un cuerpo. Para aquellos que ya tuvieron estabilidad, el momento de inercia es la característica que está asociada a la rigidez del cuerpo. Y finalmente vamos a definir dos parámetros que nos interesan fundamentalmente en aquellos elementos rotantes, como es el factor de inercia y el radio de giro. Los elementos rotantes, como por ejemplo los acoplamientos, debe venir definido ese factor, esos factores. Bueno, acá hemos puesto que justamente, de acuerdo a la posición del centro de gravedad, ¿sí?, podemos lograr el equilibrio, en este caso de esta moto, de esta motocicleta. El centro de gravedad, para determinar las coordenadas, esto lo deben haber planteado los que cursaron ya estabilidad, porque no, pienso que a esta altura ya también lo deben haber trabajado, es determinar las coordenadas gráficamente y analíticamente. Gráficamente se determina como la relación de la sumatoria de las fuerzas, o sea, nosotros tenemos un conjunto de fuerzas, tenemos un cuerpo rígido, a ese cuerpo rígido lo seccionamos en distintas partes, en distintas secciones, y cada una de esas secciones va a tener una fuerza actuando sobre el centro de gravedad. O sea, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos el cuerpo rígido, lógicamente referenciado a un sistema de ejes cartesianos y X. Y lo que vamos a hacer es vamos a dividir este cuerpo rígido en infinitas superficies infinitesimales. Cada una de esas superficies va a tener un centro de gravedad y en ese centro de gravedad voy a tener actuando una fuerza, una determinada fuerza. Entonces voy a tener en cada una de estas superficies un valor de fuerza, que por eso hablamos ahí de sumatoria de las fuerzas, ¿sí? Para determinar las coordenadas, lógicamente voy a tener que tomar momento respecto a uno de los ejes. Entonces el momento va a ser la sumatoria de la fuerza multiplicado por la distancia. Acá hablamos de sumatoria, ¿sí?, porque tenemos infinitas fuerzas. Ese era el método analítico, la fórmula general es esa. El método gráfico era, con todas estas fuerzas, construir el polígono de fuerzas, una a continuación de la otra, tomar el polo, construir el polígono funicular, ¿sí? Estamos hablando del polígono funicular, trazar ese polígono funicular que en definitiva nos va a dar una fuerza pasando por el centro de gravedad. Para hallar la intersección de esa fuerza, giramos toda un cierto ángulo, giramos 90 grados toda la fuerza y hacemos exactamente lo mismo respecto al otro eje. Por lo cual, si hacemos la sumatoria de esto, nos va a dar otra fuerza en este sentido, donde se intersecta determinamos el centro de gravedad. Eso era un procedimiento gráfico que se utilizaba y que seguramente los que cursaron estabilidad ya lo han visto. Y bueno, van a ver que se determina de esta manera. Analíticamente se determina como el producto de la fuerza multiplicada por la distancia al eje correspondiente dividido la sumatoria de todas las fuerzas que están actuando. De acá
definían lo que era el momento estático, para poder después definir en definitiva el momento de inercia. Eso me determinaba cada una de las coordenadas del centro de gravedad, centroide o centro de masa, dependiendo si estamos considerando el cuerpo rígido. Si las fuerzas son el peso de cada partícula, bueno, en vez de considerar fuerza, consideramos peso, ¿sí? Consideramos el peso de cada una de las partículas, la misma expresión. Lo único que hemos hecho, hemos reemplazado el valor de la fuerza por el peso correspondiente. Lógicamente que tengo que tener en cuenta la densidad, pero como estoy hablando del mismo material, la densidad es la misma, entonces eso se simplifica. Y en definitiva, bueno, determinamos las coordenadas del centro de gravedad. En esto seguramente han detallado y han hecho ejercitación en la parte de estabilidad, y los que están cursando lo harán en estática y resistencia de material. Nosotros nada más lo necesitamos como aplicación para algunas cuestiones, así que no nos vamos a detener en el procedimiento. O sea, este procedimiento lo que más cuesta es determinar el polígono funicular. Después, para obtener los resultados, ¿sí? Después, todo lo demás es la resolución de un sistema de fuerzas no concurrentes. Por eso no nos vamos a detener demasiado en eso. Y bueno, teniendo en cuenta que el peso de la masa por la aceleración de la gravedad, reemplazamos peso y me queda en función de la masa, ¿sí? O sea, las coordenadas del centro de masa, que en este caso coincide con el centro de gravedad. ¿Sí? Y si seguimos trabajando, la masa es el volumen por la densidad. Como hablamos que la densidad es el mismo material, por lo tanto nos quedan planteadas las coordenadas en función del volumen. Son distintas maneras de plantear las coordenadas del centro de gravedad o centro de masa, ¿sí? En función de los datos que tengamos. Esto, como digo, lo van a plantear y seguramente van a tener ejercitación práctica en la parte de estabilidad. Es nada más un repaso porque nosotros hacemos aplicación a estos conceptos. El momento de inercia, en este caso el momento de masa, ¿sí? Cuando ustedes han visto el momento de inercia para la parte de estabilidad, decían que era la distancia al cuadrado multiplicado por el diferencial de área. En este caso nosotros estamos hablando de la masa de ese cuerpo rígido, por lo cual nos queda la distancia al cuadrado por el diferencial de masa, ¿sí? Estamos considerando distintas partículas a lo largo de ese cuerpo rígido. O sea que la definición es exactamente la misma, nada más que en vez de trabajar con el área, con la superficie, estamos trabajando con la masa del cuerpo rígido. Los momentos de segundo orden son todos los momentos de inercia, ¿sí? Los momentos axiales, los momentos polares. Están planteadas las ecuaciones correspondientes, ¿sí? Directamente. Todo este desarrollo matemático, toda esta deducción, está en cualquier libro de estática, para poder, el RAF, cualquiera de esos libros que ustedes tienen, el Timoshenko, el MOT, en todos esos libros está la determinación de los momentos de segundo orden. Nosotros necesitamos solamente la aplicación, por lo tanto lo único que hemos hecho es plantear las ecuaciones correspondientes. Si no, nos vamos a detener en esto porque creo que esto es repaso a lo que ustedes ya traen conocido. El producto de inercia o momento centrífugo, ¿sí? Cualquiera de las dos denominaciones estamos hablando de lo mismo, es considerar, ¿sí? En este caso, el momento de inercia respecto a ambos ejes. Por lo tanto, vamos a tener la masa por la distancia a cada uno de los ejes, ¿sí? Son todos valores que se determinan para poder calcular. Acuérdense que el momento de inercia está asociado a la rigidez que tiene la pieza, ¿sí? El concepto físico que le está dando la rigidez que tiene la pieza. Y nosotros hablábamos de cuerpos rígidos, cuerpos en los cuales
la distancia entre dos cualquiera de sus partículas se mantiene invariable. Indudablemente que lo asociamos a la parte elástica, por lo tanto esa distancia se puede modificar por la acción de una fuerza, pero cuando retiramos esa carga, la pieza recobra su posición primitiva. Teorema de Steiner, lo de los ejes paralelos, ¿sí? Era la aplicación. Nosotros sí lo que habíamos planteado al principio era el momento de inercia respecto a eje baricéntrico, respecto a ejes que pasaban por el baricentro o centro de masa, pero no siempre los ejes pasan por el baricentro o centro de masa. Por lo tanto, tengo un sistema de ejes que no pasa por el baricentro, tengo que aplicar el teorema de Steiner, lo de los ejes paralelos. En el caso de la masa, va a estar planteado con el momento de inercia respecto al eje baricéntrico más el valor de la masa multiplicado por las coordenadas a ambos ejes al cuadrado. ¿Sí? En este caso, porque estamos trabajando con un sistema espacial. Si estoy trabajando con respecto al eje X, voy a tener las coordenadas Y y Z al cuadrado respecto del centro de gravedad correspondiente. Y bueno, está planteado el momento de inercia para el eje respecto al eje Y y el momento de inercia respecto al eje Z. También, el teorema de Steiner es de gran aplicación fundamentalmente en aquellos, como digo, en aquellos sistemas en los cuales el sistema de referencia por el cual estoy estudiando no está aplicado sobre el centro de gravedad o centro de masa. Bueno, esa es la fórmula general. En el caso del plano, en vez de trabajar directamente, es el momento de inercia respecto al eje baricéntrico, que es respecto al eje baricéntrico, más la masa correspondiente del cuerpo rígido, multiplicado por la distancia al cuadrado, en la cual están separados ambos ejes. Esa es la fórmula general. La fórmula espacial es esta que habíamos planteado acá, que están las tres en amarillo, ¿sí? Es para cada uno de los ejes, pero en realidad, como generalmente trabajamos en el plano, la fórmula que vamos a aplicar va a ser esa fórmula. El momento de inercia de placas delgadas o chapas, ¿sí? En este caso, el espesor T, partimos de la fórmula general de momento de inercia, reemplazamos la masa como el producto de la densidad por el área y nos queda planteado en función del área. Si nos queda planteada la fórmula que conocemos, R cuadrado por el diferencial de área. Esto es todo repaso, no nos paramos en esto, solamente vamos a hacer aplicación. Es más, acá les he puesto los momentos de inercia de figuras de cuerpos compuestos, ¿sí? Generalmente, bueno, de los cuerpos de la barra delgada o de la placa rectangular es muy sencillo la determinación, ¿sí? Pero los demás directamente nosotros se los damos, se los colocamos y les tomamos algún ejercicio, directamente les colocamos la fórmula para que ustedes apliquen, ¿sí? No hace falta. De la barra delgada es fácil, no hace falta, o sea, no hace falta que se los coloquemos. De la placa rectangular también, generalmente son placas rectangulares muy comunes, muy frecuentes, entonces ese más o menos ténganlo presente, ¿sí? Ya si hablamos de un prisma o si hablamos del disco, si hablamos de un cilindro, bueno, en ese caso nosotros directamente le vamos a dar la fórmula, ¿sí? Bueno, de la esfera también. En la esfera también es muy frecuente considerar alguna superficie esférica, entonces ese más o menos ténganlo presente. No quiero que se llenen de fórmulas sin sentido, pero sí algunas que uno maneja permanentemente con las características de la pieza. Bueno, más o menos eso sí ténganlo presente. Sí, si hay alguna pieza un poco más compleja, directamente nosotros se lo vamos a definir. Radio de giro, radio de inercia.
El radio de giro, en algunas situaciones, ¿sí? Nosotros necesitamos concentrar la pieza, o sea, nuestra pieza, supónganse nuestro cuerpo rígido, tiene un determinado momento de inercia respecto al eje, pero en algunas situaciones nosotros necesitamos que esa pieza se concentre en un determinado punto, por espacio, por alguna situación muy particular. ¿Sí? Entonces tengo que recurrir al concepto del radio de giro, el radio de inercia, que me dice que para poder tener el mismo momento de inercia, esa superficie concentrada, tengo que colocarla a una distancia que es el distancia, esa distancia es el radio de giro o radio de inercia, que tiene una denominación. Hay distintas formas de denominarlo, cada libro lo denomina de una manera. Esto está sacado de Bill Johnston, le llamo el radio de giro, radio de inercia con K minúscula, ¿sí? No obstante, ojo con eso, porque después más adelante vamos a ver las constantes del resorte, que también se utiliza la letra K. Bueno, ahí hay que tener cuidado y hay que leer bien el enunciado, que diga radio de giro, ¿sí? Por lo general, en los enunciados que nosotros le ponemos, directamente le ponemos, no le ponemos la letra, sino que le ponemos el radio de giro vale tanto. Bueno, y el radio de giro se calcula como la relación entre el momento de inercia del cuerpo dividido la masa, o sea, la raíz cuadrada del momento de inercia dividido la masa. Y lógicamente es una distancia, es la distancia a la cual deberíamos considerar la pieza concentrada o la masa concentrada para tener el mismo momento de inercia de la pieza en general. Ese es el concepto y lo que se utiliza en algunas situaciones en las cuales yo necesito concentrar en un determinado punto, pónganse por razones de espacio. El otro factor, el otro parámetro es el factor de inercia o momento de impulsión, o también G por D cuadrado, ¿sí? Que es el producto del peso por el cuadrado del diámetro de giro. Ese valor es un valor que está o que aparece en aquellos elementos rotantes. Si ustedes han trabajado con el catálogo de acoplamiento, el GUMI en este caso, el Tecnopariflex, ¿sí? Fíjense que dentro, acá les he puesto una partecita de la tabla, aparece el modelo, aparece el torque nominal, aparece el ángulo de torsión, para el cual, de acuerdo a lo que habíamos hablado, y aparece este parámetro, ¿sí? El factor de inercia. Me dan las características que debe tener respecto, como dice ahí, para considerar cuando se acoplan elementos rotantes, se suele utilizar en lugar del momento de inercia el denominado factor de inercia. Momento de impulsión o G por D cuadrado. Ese es un valor que aparece en aquello, fundamentalmente lo van a encontrar, y revisen el catálogo de acoplamiento, lo van a encontrar en el acoplamiento. En el acoplamiento generalmente viene especificado ese factor de inercia. La rotación de ejes, ¿sí? Nosotros todo el estudio que se hace es referido a nuestro sistema cartesiano tradicional. Pero no siempre nuestro sistema cartesiano es el tradicional, sino que puede estar rotado un cierto ángulo. Puede estar rotado un cierto ángulo. Entonces, el momento de inercia para ejes rotados está dado por esta expresión. Esto ya lo van a deducir, esta fórmula se deduce. Es una deducción sencilla, más que todo una cuestión geométrica, ¿sí? En estabilidad. He visto los apuntes de estabilidad que ustedes usan y está el desarrollo de cómo se llega a esa expresión. Es muy sencilla, o sea, es larga, pero es muy fácil, lo único es una cuestión geométrica. Bueno, a esta fórmula van a llegar, que es la que corresponde al momento de inercia para un eje que está rotado, un eje U, ¿sí? Como dice acá, que está rotado en un determinado ángulo. El elipsoide de inercia. Y acá hay que leer esto que está en rojo.
Un vector puede representarse gráficamente en un punto por medio de un segmento lineal con una dirección determinada. Lo representamos por un segmento con una dirección determinada. Un tensor de segundo orden, momento de inercia, por ejemplo, el tensor de segundo orden, ¿sí? El producto de inercia, puede representarse en un punto a través de una superficie de segundo orden. Esa superficie de segundo orden es la que constituye el elipsoide de inercia. Es un concepto bastante teórico, se utiliza para determinar, como dice acá, ¿sí? Nosotros vamos a determinar sobre este eje U que habíamos dicho que estaba rotado, vamos a determinar un punto E. Ese punto E está a esta distancia, a 1 sobre la raíz del momento de inercia. Si giro otro ángulo, si tengo otro eje, voy a determinar esa misma distancia y voy a determinar otro punto S. Y así, para cada uno de los ejes que yo estoy considerando, ¿sí? Voy a determinar puntos que van a estar a esa distancia. Si yo uno todos esos puntos me definen una superficie tipo cuadrática, porque estamos hablando de tensores de segundo orden o cuadráticos, que es lo que se llama el elipsoide de inercia, ¿sí? El vector, como dice ahí, para compararlo, el vector me está indicado por un segmento con una determinada magnitud, con una determinada dirección y con un determinado sentido. Un momento de inercia, un tensor, un producto de inercia, está determinado por una superficie, en este caso espacial, porque estoy trabajando con un sistema espacial, y esa superficie espacial constituye un sólido, ¿sí? Que es lo que se conoce como el elipsoide de inercia. Aplicaciones prácticas tienen en algunas ciencias, la geología, la geodesia, ¿sí? Nosotros en realidad, desde el punto de vista mecánico, no andamos, tiene algunas aplicaciones en algunos conceptos de momento de inercia, pero nosotros no andamos en la parte de más profunda, sino andamos directamente en el funcionamiento, el montaje, el mantenimiento. Si nosotros nos metiéramos un poco más en todo lo que hace al modelo matemático, a todo lo que es la parte analítica del caso, sí, tendríamos que trabajar con estos elipsoides de inercia, porque tendríamos que trabajar con los momentos, con los tensores de segundo orden. Lo definimos, lo dejamos como un concepto, ¿sí? Pero tampoco se hagan demasiado lío con el elipsoide de inercia, porque en realidad lo vamos a utilizar relativamente poco. Si lo utilizamos en algún caso muy particular, nosotros le vamos a dar algunas características para que no se complique la vida. La ecuación que se obtiene es la ecuación de una superficie cuadrática, la obtenida es la ecuación de un elipsoide, que se denomina el elipsoide de inercia. O sea, cuando nosotros definimos cada uno de esos puntos sobre cada uno de los ejes, si los unimos nos define el elipsoide de inercia. Este elipsoide define el momento de inercia del cuerpo con respecto a cualquier eje que pasa por O, ¿sí? Que pasa por el sistema de coordenadas. El punto O es el centro del sistema de coordenadas. Si se rotan los ejes de tal manera que sean los ejes principales, la ecuación del elipsoide con respecto a estos ejes, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Nosotros calculamos el momento de inercia, ¿sí? Para nuestro sistema tradicional. Para nuestro sistema, en este caso, X y Z o X y Z. Calculamos el momento de inercia. Pero podemos hacer girar estos ejes los 360 grados. Y vamos a ir obteniendo para cada uno de esos ejes girados un determinado valor de momento de inercia. Para uno de esos ejes, ¿sí? Para un determinado ángulo que se utiliza para obtener el correspondiente, el valor extremo
derivamos el momento de inercia respecto de la variable, que en este caso la variable es el ángulo, vamos a obtener que uno de los sistemas de ejes constituye los ejes principales de inercia. ¿Sí? Nosotros empezamos a rotar, empezamos, supónganse, de a 1 grado, para 1, para 2, para 3, para 4, y vamos calculando los momentos de inercia para cada uno de esos valores. Para un determinado valor de ángulo que se va a obtener a partir, matemáticamente, a partir de la derivada del momento de inercia respecto de ese ángulo, vamos a obtener, ¿sí?, que el sistema va a corresponder a los ejes principales de inercia. Los ejes principales de inercia, como dice acá, el elipsoide tiene 3 planos ortogonales de simetría que reciben el nombre de planos principales de inercia. La intersección de dichos planos da los ejes principales de inercia. Los que han cursado estabilidad, esto ya lo manejan, o por lo menos lo han escuchado, ¿sí? Los que están cursando estática, creo que son los petroleros, no sé si ya llegaron a esto, estimo que a esta altura ya tendrían que estar mirándolo o viéndolo, pero si no ya lo van a ver y lo van a ir trabajando, ¿sí? Hay un sistema de ejes para los cuales corresponden los ejes principales de inercia, donde los momentos de inercia son máximos y son mínimos, corresponden a los valores extremos. Por eso sacamos la derivada del momento de inercia con respecto al ángulo y le igualamos a cero, que es obtener el máximo o el mínimo de una función. Este trabajito, ¿sí?, lo van a hacer en estática. Nosotros creo que no tenemos aplicaciones demasiado complejas. Como digo, si se nos complejiza al utilizar el concepto de elipsoide, le vamos a dar 2 o 3 tips para que no se complique la vida, porque en realidad esto hay que conocer un poco más y hay que profundizar un poquito más en eso. Bueno, básicamente todo esto está sacado de Bridgestone. Hay un pequeño, justamente, tema de el elipsoide de inercia, porque quería que quedara un poquito más claro, porque se hace en el tema. Está sacado un pequeño de este libro, del Boreschi Smith de dinámica. Así que esto, reitero, no nos detenemos en esto, solamente nosotros lo tenemos como aplicación. Todo lo que es el analítico, la representación gráfica, la ejercitación plena, porque acá vamos a hacer algún ejercicio, la van a ver la han visto en estabilidad, los que ya cursaron, y la van a ver en estática y resistencia de materiales, aquellos que están cursando. Enrique, ¿querés ver la parte práctica?